Bienvenidos, tenemos gozo que estén aquí. Gloria al Señor, acomódese, siéntese. Ya los niños están con sus maestros. Nosotros seguimos aprendiendo, estamos en la escuela del Señor. Esto es el cristianismo. Es una escuela donde estamos aprendiendo tantas cosas que no conocíamos, aprendiendo de nuestro Padre Celestial a través de su Espíritu Santo. Hoy comenzamos un año más. Iniciamos el año 2012 y son días donde mucha gente recuerda el año que pasó, lo que ganó, lo que perdió o simplemente cómo quedó para iniciar este año. Lo cierto es, hermanos, que lo pasado ya pasó. La vida sigue, el tiempo sigue su curso, no se detiene. No podemos cambiar el pasado, ya lo vivimos, pero sí podemos programarnos para el futuro con la santa palabra de Dios. El Evangelio es para eso. Estamos hoy en el sexto mensaje de esta campaña que se llama El tiempo cambió. Qué importante es tener en mente que Jesucristo vino a cambiar los tiempos, a cambiar la manera de vivir. Él se despojó de su deidad porque tenía que venir a hacerse carne, a hablarnos. Dice el libro de Hebreos 1 que Dios nos ha hablado al hombre de muchas maneras en otros tiempos, pero que hoy en estos días nos habla por su Hijo, y esto es por el Evangelio, porque Jesucristo es el Verbo hecho carne, es la palabra viviente, y Él nos está hablando por su Evangelio. Y nosotros hemos creído esta preciosa palabra, esta doctrina de Jesucristo, y si estamos creyéndola, entonces tenemos mucho que cambiar en nuestra mentalidad. El Evangelio nos dice que renovemos nuestra mente con la palabra de Dios. Es mucho lo que tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque el tiempo cambió. Cuando nosotros pasamos de un país a otro, tenemos que cambiar tantas cosas. No podemos seguir con las leyes de un país en otro, porque cada país tiene sus leyes. Y el reino de Dios tiene sus leyes, y son las leyes del nuevo pacto. Son las leyes nuevas y nosotros tenemos que aprenderlas, aprender dónde estamos parados, aprenderlo, aceptarlo y vivirlo. No podemos solamente estar aceptando las cosas y no vivirlas. Decíamos en el mensaje anterior, es como si te ofrecen un vaso de agua, tomas el vaso de, lo aceptas, pero no lo bebes, no bebes esa agua. No te hace provecho hasta que la usas. No hace provecho el Evangelio hasta que lo usas. A veces pensamos que no se usa, pero todas las leyes del nuevo pacto, todo lo que el Señor nos dejó es para vivirlo. Y esto va a cambiar nuestra vida. Esto va a cambiarnos a nosotros mismos, va a cambiar nuestro entorno, va a cambiarlo todo. Pero hay el problema de el razonamiento. El hombre natural dice que no percibe, dice el apóstol Pablo, las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender. La mente natural no puede entender las cosas espirituales, son locura para él. Se han de discernir espiritualmente. Como dijo Elías al pueblo de Israel allá en Primera de Reyes 18:21, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? El pensamiento humano
y el pensamiento de Dios. Tantas veces nos inclinamos más hacia el pensamiento humano y dejamos a veces volando por allá o desechando el pensamiento de Dios. ¿Hasta cuándo claudicaréis? Claudicar es no afirmarse, es cojear, es ir chuecos, torcidos. Dijo, ¿hasta cuándo? El razonamiento del pasado unido a la ignorancia de la palabra hace que la vida del ser humano sea así, torcida, no derecha. Hacen que la esperanza de muchos se apague y que comiencen un año nuevo sin ánimo, sin esperanza, sin fuerza, sin metas, adoloridos por lo que quedó en el año pasado. Tú y yo, cristiano, hombre o mujer de fe, que has creído en Jesucristo, tenemos que despertarnos para afirmarnos y no claudicar más y considerar los recursos que de parte de Dios tenemos por haber aceptado a Jesucristo. Para iniciar un año nuevo con gozo, con paz, con esperanza, con ánimo, ánimo resuelto, porque su santa palabra, el Evangelio, así nos lo está mostrando. Si has aceptado a Jesucristo, tendrás que aceptar también su palabra, lo que Él dice. Si aceptas a Cristo, acepta su palabra. Y su palabra habla mucho de ti, del cambio que ha habido en ti. Y tendrás que considerarte a ti mismo a la luz de la palabra y creerle a Dios lo que Él dice de ti. No solamente creer lo que dice de Elías y de Jeremías, de Juan y de Pedro, pero creer lo que dice de ti, porque el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto habla de ti, habla de mí, habla de nosotros, y hay que aceptar lo que la Escritura dice de nosotros. Primera de Pedro 1:3 dice así: que te hizo renacer para una esperanza viva. El apóstol Pedro está diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer. Naciste de papá y mamá, de carne, pero Él te hizo renacer en un nuevo hombre que vive dentro de ti y que se llama tu espíritu, y la Biblia le llama el nuevo hombre que hay dentro de cada creyente. Y dice que te hizo renacer para que tengas esperanza. En Jesucristo no hay esperanzas muertas. Te hizo renacer para una esperanza viva. Y el apóstol Pablo, a veces uno lee estas palabras y no lo alcanza a captar, pero miren, el apóstol Pablo está orando precisamente porque entendamos estas cosas, porque entendamos nuestra identidad. Alguien que no conoce su identidad, que no está perdido, pero tú y yo no estamos perdidos. El Evangelio nos está diciendo quiénes somos en Efesios 1:16, y es importante aprender estas cosas ahora en este año que comienza, para que nosotros podamos juntar todas las cosas, los recursos de Dios, y hagamos un inventario de lo que tenemos para cuando viene el tiempo de necesidad podamos echar mano de aquello. Si no tenemos claro con qué contamos, los recursos divinos, si no tenemos un inventario de con lo que contamos para poder salir adelante este año, vamos a sufrir, porque el recurso divino está ahí esperando. La promesa de Dios ahí está, hasta que tú decides tomarla. Primero creerla, aceptarla y usarla. Sin uso no hay nada.
Por eso el apóstol Pablo vamos a leer en Efesios 1:16 y ve la oración. Qué diferente oración del apóstol Pablo, las oraciones que hacen en el Nuevo Testamento, y ve las oraciones del Antiguo Testamento. El tiempo cambió y la oración cambió, porque sí, es una oración dirigida al Padre, es una oración para siempre, vamos a estar orando, pero la oración cambió. No es la misma oración de estar pidiendo a Dios que nos dé, sino es la oración de que Dios nos ilumine nuestro entendimiento para que podamos saber lo que ya tenemos. Efesios 1:16, esta oración es una de las oraciones más fuertes que yo encuentro aquí en la Biblia. Dice así: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación. Sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Él sabía que necesitamos esto. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, primeramente, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y sigue: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Cuántos creen Jesucristo? Hermano, entonces también creer es un verbo que está manifestando una acción. Tenemos que usar esto que está diciendo que se nos fue dado. Dice: alúmbrales el entendimiento. Dios está pidiendo para que tengan espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo, para que sepan cuál es la esperanza. Dios quiere que tú sepas a qué Dios te ha llamado. Dios quiere que tú sepas de esa supereminente grandeza de su poder, para que lo uses en el momento de la necesidad, para que uses el poder en el momento del ataque, en el momento que tú lo requieres. Dice: para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. El mismo poder que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia, a ti y a mí. Oye, hermano, qué tremenda oración. Dio este poder a la iglesia, dio esto a la iglesia. Tú cuentas con esto para iniciar este año. Tómalo en cuenta, porque si solamente lo escuchas y dices: sí lo creo, pero no lo usas, no va a ser efectivo. Es como si te regalan una torta y dices: gracias por esta torta, pero no me la como. ¿De qué sirvió el regalo? De nada. ¿De qué va a servir un nuevo pacto si no lo usamos? De nada. La muerte de Jesucristo va a ser en vano en nuestras vidas si no usamos el recurso que Él nos dejó. Y esto tenemos nosotros que entenderlo. El tiempo cambió. No estás en el tiempo del Antiguo Testamento, donde no había todavía salvación. Dijo que por las obras de la ley, dice el apóstol Pablo, ninguno se justifica. No hay salvación. Pero en Jesucristo hay salvación.
Y tú y yo la hemos adquirido, y esa salvación es por gracia, por medio de la fe. Y esa gracia trae todos estos recursos. Estos recursos que tú y yo necesitamos para estar en pie. Yo necesito estos recursos para estar en pie. Yo necesito estos recursos para el cansancio, para la sabiduría, para el dirigir, para cualquier cosa que tengo que hacer. Necesito echar mano de estos recursos, y tú también. Si no los usamos, ahí se va a quedar. En lugar de la queja, tiene que entrar el recurso. En lugar de la desesperación, tienes que usar el recurso. Cuando vienen todas estas cosas, la confusión y la desesperación, hay que usar el recurso. Estamos aprendiendo a usar los recursos de Dios. Estamos aprendiendo por el Espíritu Santo y la santa palabra de Dios lo que somos y lo que tenemos para no naufragar en este mundo. Porque el Señor ha dicho: seréis saciados en tiempo de hambre. Tendrás de todo en tiempo de necesidad. Tú no padecerás. ¿Por qué? Porque Él está. Esto es importantísimo, hermanos. Hay poder en esta gracia. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que ninguno se gloríe. Por la gracia, por la misericordia de Dios, Él te echa la mano. Y no te la va a echar, ya te la echó. Ya tienes de parte de Él. Y el apóstol Pablo dice: alumbra sus ojos para que entiendan estas cosas. Es importante, hermanos, saber que vivimos con este poder, autoridad, redención, justificación, santificación, para poder vivir confiados. Dios se agrada de ti que hayas recibido a su Hijo Jesucristo en su corazón, porque con Él recibiste todo esto. La mente dice: ¡qué locura! Por eso está orando el apóstol Pablo: alumbra los ojos de su entendimiento para que sepan qué son, quiénes son y qué tienen. Es importante iniciar este año nuevo con esto. ¿Con qué cuentas de parte de Dios? Tú quizás te estás, como decía ahorita, volteando a ver con qué te quedaste este año. Yo quiero decirte que tú tienes mucho para iniciar este nuevo año. Porque cuentas de parte de Dios con mucho, con todo lo que necesitas. Y todo está en ti, hermano. Todo está en ti, cristiano. No es que va a venir de arriba, va a fluir de ti. El tiempo cambió. La unción no viene de arriba, la unción fluye de ti. La bendición está en ti. El Espíritu Santo ya vino, está en ti. Tú eres el templo del Dios viviente. No va a venir de arriba, está en ti. Ya vino. Y tú eres su casa en este mundo. Tenemos que hacer este inventario para este año. Atrévete a contar con el recurso divino, con lo que Dios te ha dado. ¿Con qué cuentas para iniciar? A lo mejor humanamente, físicamente tú dices: no tengo nada, ¿con qué voy a empezar? No, tú tienes mucho si tú tienes a Cristo. Y tú puedes empezar a cambiar tu mundo en el momento que tú lo deseas, porque el poder creador de tu Padre está dentro de ti en esa nueva naturaleza. Él produce en ti cosas nuevas. La Biblia dice, primeramente, que contamos con la ayuda de Dios. Hay que tomarlo en cuenta para todo lo que vamos a hacer. Qué triste, hermanos, escucha lo que voy a decirte. Qué triste terminar un año
sabiendo que no se utilizó nada del recurso que Dios nos dejó. Qué triste a terminar un año teniendo todo para salir adelante, porque no se usó. Como es triste que una persona esté padeciendo y llorando de hambre cuando tiene una torta en la mano. O que una persona haya recibido una herencia grande y ahí tiene un baúl de dinero, pero no sabe cómo gastarlo y anda pidiendo limosna. Hermano, es mucho lo que Dios nos ha dado. Segunda de Pedro 1:3, el apóstol Pedro nos dice, como todas las cosas que pertenecen, yo estoy leyendo Nuevo Testamento, estoy leyendo tu herencia, estoy leyendo tu pacto, como todas las cosas que pertenecen a la piedad, a la vida y a la piedad, nos han sido dadas ya por su divino poder. Pero dice, mediante el conocimiento, ¿sí? Nos han sido dadas mediante el conocimiento. ¿Por qué digo que esto es una escuela? Porque estamos adquiriendo conocimiento y en esa medida tenemos que ir echando mano. En lo que tú vas aprendiendo, muévete en eso. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dados por su divino poder mediante el conocimiento. Por eso el apóstol Pablo oraba por sabiduría y revelación en este conocimiento. Y si no lo entiendes, pide a Dios que te revele. Ora así como oró él. Ya no es el orar del pedir, sino el orar, hazme entender lo que tengo para usarlo. Porque Jesucristo lo ganó, lo dejó como herencia para ti en la cruz del Calvario. Y si no lo usas, es en vano. Es como ese vaso de agua que no te lo tomas, aunque estás muriéndote de sed. Pueden heredarte miles, millones, pero si no lo usas, seguirás viviendo igual.